Buenas tardes, bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar de las mujeres diáconos a raíz del libro que ha publicado el CPL de Philips Zagano. Contamos con vuestra presencia, tendremos un debate o una respuesta a preguntas por parte de unos y de otros y podréis poner en el chat vuestras preguntas por si al final para que podamos realizar algunas de ellas al final del debate. En primer lugar, vamos a presentar a los que esta tarde nos están acompañando, que por un lado está Gabriel Seguí, que es el director de la colección donde ha sido publicado el libro. Está José Juan Fresnillo, que luego se nos presentará porque será uno de los que debatirá. Y en Nueva York tenemos a Phyllis Zagano. Hello, Phyllis. Hola. People are waiting our conversation this afternoon, this morning in New York. Bien, sin más dilación, doy la palabra a el director de la colección, Gabriel Seguí. Buenas tardes a todos, buenos días, los que están en otro continente. Yo quisiera destacar algunas cositas sobre este webinar que vamos a hacer. En primer lugar, se trata de un debate científico donde la importancia la tienen los argumentos y no los sentimientos o las opiniones. Por tanto, está fuera de lugar plantear el tema en términos de ortodoxia o heterodoxia, o progresismo o conservadurismo. Tampoco desde el punto de vista de los derechos de la mujer, porque nadie tiene derecho a recibir ningún grado del sacramento del orden, tanto hombres como mujeres. En segundo lugar, me parece a mí que es un debate esencialmente eclesiológico, donde se juega la estructura, la configuración y el sentido de uno de los grados del sacramento del orden, que es el diaconado. Y en este sentido me parece que es preciso tener en cuenta el alcance ecuménico de la cuestión, ¿no? En tercer lugar, aparentemente se barajan en este cuaderno fase dos perspectivas, la histórica, el doctor Fresnillo, y la teológica, la doctora Zagano, ¿no? Y finalmente, esto es un debate, no es un punto final, sino una reflexión compartida, incluidas las preguntas. Yo quiero agradecer a todos los compañeros de mesa, evidentemente al doctor Fresnillo y a la doctora Zagano, también al doctor José Antonio Goñi y al CPL por la iniciativa y por el soporte técnico. Bienvenidos a todos. Am I supposed to speak? I didn't hear any introduction. Perdón, tenía silenciado. Muchas gracias, Gabriel Seguí, por tu intervención. Ahora damos la palabra para que pueda presentarse a Phyllis Zagano. Ella hablará en inglés. No le hemos pedido que tampoco hable muy deprisa para que todos le podamos entender, porque el deseo de que haya una traducción simultánea complicaba un poco el webinar. Now, you, Phyllis, are going to your presentation in English. Now. Thank you. I am so honored to be part of the CPL editorial team. And I think that the opportunity to speak with Miguel, with Jose Antonio, with Jose Juan is a wonderful and a very exciting experience for me. This little book is the result of my essays about
the diaconate for women for the past 5 years or so. I was introduced to Jose Antonio by a member of my commission, Dr. Nuria Kelduk. And since then, he has translated 5 of my essays, including one very long essay. And now I have the honor of have these essays published in this little book here. I want to begin at the end, which is not in the book. The question of restoring women to the diaconate is a question that is mandated by our magisterium as presented in the final document of the Synod on Synodality. Paragraph 60 says quite clearly, the question of women's access to diaconal ministry remains open, and the discernment needs to continue. That is what we are doing today. That is what we must do tomorrow. And as paragraph 60 says, what comes from the Holy Spirit cannot be stopped. I think I'm allowed to speak for about 5 minutes. Is that correct, Miguel? Okay. Yes. Okay. Let me tell you what is in this little book. It begins with a very long essay in which I study the 6 Vatican commissions about women in the diaconate. Since 1973, the discussion has been held formally in Rome. It hasn't gone anywhere. The 5th and 6th commissions met in Rome, and their reports have not been published. All of the commissioners are held under papal secrecy. So I can only tell you what happened in my commission from what I read in the newspaper. I know that Pope Francis said that women would not be ordained as deacons. He did not say they could not. There is a very fine distinction here. There is no doctrine against ordaining women to the diaconate. There are 3 points to think about. Certainly, Storia, history. Certainly, theology. And, importantly, anthropology. We cannot assume that the same understanding of anthropology was held by the church in the 1st century, 2nd century, the time of the Didascalia, the time of the apostolic constitutions. We cannot assume that women were understood at that time to be able to image Christ. That is the most important point of the entire discussion. So briefly, let me speak to all of the essays, which I hope you will read, and I hope you will write to me, and I'll use Google Translate to answer. The first essay, a study of Vatican studies on the diaconate of women, translated by Jose Antonio, has now been expanded to a book, which will appear next year in the spring of 2026. I have used a lot of archival material in this article, but I also have been granted access to closed archives in the Vatican, and that material is included in the book, which is called The Vatican and Women Deacons.
and I will get it to Miguel, Jose Antonio, and Jose Juan as soon as I can. The next article is the question of lectors and acolytes. Does that mean we will have deacons in the future? We'll get to that in the questions. The next article is the long article, first published in French, about the history of women in the church as ministers and the history of the way men in the church have spoken about women, many times saying they are stupid and unclean. The next essay is predictive at the time of what would happen next and speaks about the Amazon Synod in 2019. And the final essay is a translation of what is the synopsis of a lecture I gave at Cambridge University last November. 1 minute. And it's called, it was at the Margaret Beaufort Institute, but it discusses the way the October Synod spoke about the diaconate, and specifically the presentations of the prefect of the dicastery for the doctrine of the faith. So that's what's in the book, but I look forward to the conversation that we will have about this and the ongoing discussion of women deacons. Thank you. Okay, thank you very much. Now, José Juan Fresnillo. Ahora José Juan Fresnillo hará su presentación y el doctor Fresnillo nos I've read his indicará paper. por qué ha sido sus conocimientos o sus estudios sobre el diaconado femenino. Bueno, primero de todo, daros las gracias por esta invitación y de manera especial por poder coincidir Phyllis y yo en este foro. Desde que ella comenzó sus trabajos en la comisión para la que la nombró el Papa Francisco, Okay, but you have to hemos tenido un contacto muy asiduo en relación con las mujeres diáconos, con las diaconisas, y desde ahí pues también un poco la idea de este foro de debate. Yo llegué al estudio del diaconado casi por casualidad en la especialización de la teología, y desde que hice la tesina de licenciatura sobre las diaconisas en la antigüedad cristiana, allá por el año 98, pues he seguido estudiando el diaconado femenino hasta ahora. A ello dediqué también mi tesis doctoral, pero cubriendo ese espacio al que se había prestado poca atención, que es la presencia del diaconado femenino, de las diaconisas en la Edad Media y sus rituales de ordenación. Después de ese trabajo de la tesis doctoral, volví a retomar las diaconisas de la antigüedad cristiana, y ahí estamos volviendo a analizar los diferentes testimonios de la antigüedad. Fruto de ello es el libro publicado en CPL, Las diaconisas en la didascalia de los apóstoles, titulado Tipos del Espíritu Santo, la diaconisa en la didascalia apostolorum, y luego otra serie de colaboraciones. Podemos señalar, para no ser demasiado prolijo, el artículo que apareció hace poco en Forum Catholic Theology, que habla de la evolución de la diaconisa, de la didascalia hasta las constituciones apostólicas, o el que está a punto de aparecer en la revista teológica de Lugano sobre la diaconisa en el canon 19 del Concilio de Nicea, donde por primera vez se utiliza el término diaconisa, que aparece, como dice el título de ese artículo, como algo más que un mero neologismo. Yo creo que podemos continuar, no me hace falta mucha más presentación. Muchas gracias, doctor Fresnillo. Antes de entrar en el debate y por ver dónde nos posicionamos cada uno, before to start our conversation, la primera pregunta que las personas que nos están viendo online se harán es
si nuestros dos ponentes son a favor o contrarios a la ordenación. Con lo cual, la pregunta primera que os hago es, ¿consideras que deberían ser ordenadas mujeres diaconisas o como diáconos? Y la respuesta es sí, no, ¿y por qué? ¿Are you in favor of the ordination of humans as diacon? And the answer yes or no, and why? Who's first? I think women can be ordained as deacons. I am not the Episcopal Conference. I am not the Pope. I am not a bishop. So in an individual situation, I don't know if women should be ordained as deacons, but I think that women can be ordained as deacons. So yes and no. Ella dice que sí y no, porque ella cree que pueden ser ordenadas diáconos, pero que la decisión no está en ella, sino que es una decisión más magisterial, podríamos decir. Y el doctor Fresnillo, con sus estudios históricos, ¿qué nos podría decir? Yo replantearía el planteamiento, no sería tanto de si yo creo o si yo no creo, sino si los datos, los testimonios históricos, teniendo en cuenta esos tres aspectos que recordaba la doctora Zagano antes, la historia, la teología y la antropología, pues nos permiten hablar de que haya habido ordenación de diaconisas y que se pueda hablar He's después. saying he Habría que studies atender some history, también right? ahí al significado de lo que es la palabra diácono, lo que significa el término diácono, mujeres diácono, la distinción que se da a lo largo de la historia entre la That's diaconisa my y el friend who's diácono, saying, there's something he doesn't want. en He qué didn't see consistía it. esa ordenación, teniendo en cuenta que eran diferentes personas, diferentes ritos, diferentes tareas, y que sí podría haber una institución, como dice la didascalía, en el sentido de colocar en un orden, pero siendo diferente de lo que es la ordenación del diácono. Ok, muy bien, gracias por situar. Sabemos que a lo largo de la historia, de alguna manera, en el Nuevo Testamento y también en distintos estudios, el doctor Fresnillo ha hecho estudios de la historia del diaconado, ha habido y se nombran en el Nuevo Testamento diaconisas o mujeres diácono y también a lo largo de la historia. ¿Podría ser un argumento a favor o un argumento en contra? Una ordenación actual de mujeres diácono sería una cosa diferente, con unas, ¿cuáles serían las funciones que tenía en la antigüedad? No son las funciones del diácono hoy en día. So we can say that the New Testament mentions of the existence of the diaconess and in the history, in the first liturgical documents of these ministries, these women, diacon, are similar that our diacons are similar, these women, as our diacons, or will be different? What can we do about that? I don't think that history can decide the question. And history cannot decide the question because we have an advanced understanding of the place of woman. However, and the other point is, and this point has been made by Marimort, who wrote the book that everybody says uses to argue against women deacons. Marimort says, we don't have all the history. We don't know everything. I think it is impossible to say that every woman deacon in history was sacramentally ordained. I think it is equally impossible to say that no woman in history was sacramentally ordained, because to do so is to say something terrible about the bishops who use the same liturgy to ordain men and women as deacons.
Bien, Juan José, Ok. Efectivamente, hablamos del Nuevo Testamento, pero ahí solo encontramos una diaconisa, mejor dicho, una diácono nombrada como tal, que es Febe. Está el caso de la carta primera a Timoteo, donde se habla de unas mujeres después de los diáconos, con toda la complejidad que tiene ahí esa mención de las mujeres. Y nos tenemos que plantear cuál es el significado de diácono en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se utiliza la palabra diácono? Pablo la utiliza muchísimo. También hay que tener en cuenta que si nos referimos a la institución de los diáconos, explícitamente se dice que sean varones. Otra cosa es que sí que nos encontramos en el Nuevo Testamento mujeres con tareas de liderazgo, podríamos decir, mujeres compañeras de Pablo, que la carta a Filemón se denomina a Apia hermana, igual que se le denomina a Timoteo, son datos que hay que clarificar. Si nos vamos a los documentos de la antigüedad, nos encontramos con que en la didascalía, que puede ser denominada, así se la ha llamado, el acta de nacimiento de las diaconisas, pues ahí, sin decir y sin acudir explícitamente a ese lugar, está basándose en la institución de los diáconos del capítulo 6 del libro de los Hechos. Pero también habría que decir que a la hora de mencionar a las diaconisas, aunque algunos apelan a las mujeres que acompañaban a Jesús y les servían con sus bienes, no se utiliza, como aparece en Lucas 8:1-3, el participio del verbo diaconeo, sino que se utiliza el nombre que se utiliza para el diácono también, indicando que esta función tiene una cierta oficialidad, como luego reconocerá Nicea. Pero en esos primeros documentos nos encontramos con una distinción entre lo que es la diaconisa, lo que es el diácono en cuanto a tareas, funciones, necesidad, justificación, que presentan a la diaconisa como un movimiento coyuntural debido a la realidad de la Iglesia de Siria. ¿Esa coyuntura se da hoy? No lo sé, pero sí que sé que en la evolución de las diaconisas lo que nos encontramos es con que esa diferenciación es cada vez mayor y como dijera el Papa Francisco al regresar de Macedonia en el 2016, las ordenaciones posteriores de diaconisas se parecían más a la consagración de abadesa que a la ordenación del diácono. bien. Gracias por vuestra intervención, aclaración a la luz de la historia. Pero si nos centramos en el presente y tal y como están configurado el sacramento del orden posconciliar, sabemos que antiguamente el sacramento del orden estaba configurado con órdenes menores, órdenes mayores. Actualmente el sacramento del orden está configurado en sus 3 grados. Estos 3 grados, esta configuración de 3 grados, permitiría la ordenación de mujeres como diácono, porque en esta situación las mujeres entrarían a formar parte del sacramento del orden, además de ser diaconisas, ser ordenadas diáconos. With this, nowadays the organization of the order sacrament is in the 3 degrees. So if we ordain a woman as diacon, she will be part of the order sacrament. So in this configuration, now it's possible to order a woman, or is necessary to do changes? I think that that is an argument against ordaining women. It is also creating, or it will create an ecumenical problem. 1 year ago in Zimbabwe, Deaconess Angelique was sacramentally ordained in the Greek Orthodox Church with the permission of the Patriarch of Alexandria and all Africa. The conversation and the complaints among the Orthodox are not about the sacramentality of her ordination, but that everybody wasn't consulted.
However, she is sacramentally ordained as a deacon. If we are to argue, or anyone is to argue, that women cannot be ordained as deacons because women cannot be ordained as priests, then that argument disagrees with the document and findings of Benedict XVI in Omnium in Mentem, which clearly distinguishes the diaconate and the priesthood. He said as early as 2006, there are due binaro, two tracks that never cross. And we have conflated, we have collapsed all of the ministries of the church into the priesthood, really in opposition to the findings of Trent, which I think Canon 23 says that individuals should serve in the various ministries basically permanently to which they are now installed or ordained. So I think that the priesthood is not in this way related to the diaconate. The argument really only arose in the Second Vatican Council and going forward, and does not exist realistically in the Orthodox Church. And I think it is important for us to recognize that our Orthodox cousins have more history of ordaining women as deacons than do the Roman Catholics. And then you have the consideration of the Eastern Catholic churches, specifically the Maronite Church, which has in its canons permission for a bishop to ordain a woman as deacon, and secondly, what they are to do. So I think that's a philosophical red herring that should not even be considered, because we are in this way resurrecting the abandoned cursus honorum. And I think it is ecclesially appropriate. It's a merely ecclesiastical law in the Latin Church that forbids women from being ordained as deacons. Okay, thank you. And Juan José. Okay. Hablamos Bueno, Juan. de... Mejor. Hablamos del momento actual, de la época posconciliar, y por lo tanto nos referimos al Vaticano II, en el cual no encontramos apoyo para el diaconado femenino. Más aún, el diaconado es algo poco tratado, podríamos decir, en el Vaticano II. Está la mención, el apartado dedicado a los diáconos, el Lumen Gentium 29, y también en Agentes 16, donde se refiere a la restauración del diaconado como grado permanente del sacramento del orden, y explícitamente habla de varones. Por otra parte, tenemos un decreto sobre los obispos, un decreto sobre los presbíteros. No tenemos un decreto sobre los diáconos. Por eso lo de que es poco tratado el diaconado en el Concilio Vaticano II. Al respecto, y a la par que se restaura ese diaconado como grado permanente, como estado permanente de vida, dirá Agentes 16, también el Vaticano II restaura el Ordo Virginum, de las vírgenes consagradas. Algunos estudios hablan de que esta restauración de las vírgenes consagradas es como la respuesta a esas peticiones que aparecen ya en torno al Vaticano II y dentro del Vaticano II con respecto al diaconado femenino. También de cara a ello hay que tener en cuenta, como ha dicho algún estudioso, la unidad del sacramento del orden en sus 3 grados. Bien. Atendiendo así a vuestras respuestas, por una parte, Juan José ha sacado a la luz cómo el Vaticano, el Concilio Vaticano no dedicó ningún documento al sacramento al grado
del diaconado y no pero con el resto de afirmaciones podríamos decir que no se defiende. En cambio, Phillips dice cómo el Papa Benedicto, con su documento Omnium Mente, donde aclaró dónde estaba situado el diaconado, que había una doble dirección dentro del sacramento del orden entre el diácono y los otros dos grados, el de presbítero y obispo. Teniendo en cuenta esto, el Papa Francisco se puso en dar un papel a la mujer en la iglesia y dio un primer paso que sería la admisión de las mujeres como lectores y acólitas, y después la creación de una primera comisión. Después hubo otras comisiones en las que se estaba estudiando el diaconado. Esta apertura del Papa Francisco, esta institución de mujeres como acólitos y lectores, ¿no podría considerarse un primer paso para esta ordenación diaconal de las mujeres, teniendo en cuenta que el diácono, aunque está dentro del sacramento del orden, podríamos decir que hace unas funciones de superacólito, dicho entre comillas y con cariño? ¿Este avance realizado por el Papa Francisco da luz o simplemente es un hecho aislado? Mm, Now, the Pope Francis mm, mm, created this possibility of admission the humans to the ministry of lector and acolyte. So this is the new step in the way to the women's ordination. And in the book, there is a chapter talking about that. So, Yes. yes, Philip. Yes. Do you want me to speak to that point? Yes, Philip. Yes, I think that that is opening up the church to more lay people, and it's very important. I have to emphasize that the last time I spoke with Papa Francesco about this question, he asked me to continue my work. And he knows, because I have told him, that my understanding is that women can be ordained as deacons. But I think in his mind, he wanted to expand the church with the vision of the Council of Trent, which, as I said earlier, said that if you are going to be a lector, you are a lector. If you are going to be an acolyte, you are an acolyte. If you're going to be a deacon, you are a deacon. And he's recovering the greater participation of all the people of God. Even so, the tradition in the West is that someone who is going to be ordained a deacon must be installed as a lector, installed as an acolyte before being ordained a deacon. It is a big step because there are 4 points in canon law that restrict women from being ordained as deacon. And among those points is one must have been installed as a lector or acolyte. So it is a step forward and an important step. But I don't think I don't think it really is what Pope Francis was thinking about when he said that all lay people could be formally installed, and all lay people meant men and women. So yes, it helps. I don't think it was Pope Francis's intent. Ok. Y ahora, José Juan. Hay que tener en cuenta, yo creo, dos cosas.
Una primera, el momento en que surge este cambio por parte del Papa Francisco y se permite la admisión de las mujeres a la institución de acólitas y lectoras, que es después del Sínodo de la Amazonia. En el Sínodo de la Amazonia se había hecho una petición en el documento final del Sínodo de que se restaurará el diaconado femenino. En la exhortación apostólica que dio a Amazonia, que escribiera luego el Papa Francisco, no hace la menor alusión a esa petición del Sínodo de la Amazonia y poco después aparece este cambio que en lo que era la disciplina de ministeria puedan, por la cual las mujeres pueden acceder a los ministerios laicales de electorado y acólitado. Un cambio que llevaba años pidiéndose por otra parte. No se entendía, no entendíamos muchos cómo si eran ministerios laicales no pudieran ser recibidos por mujeres. Ahí está un artículo, un estudio del que fue canonista y luego fue cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, en el que aboga por esa incorporación de las mujeres a los ministerios del lectorado y del acólitado. Es verdad, y así se aparece reflejado en uno de los textos del volumen que presentamos, Women Diacons, Mujeres Diáconos, en uno de los textos de la doctora Zagano, que algunos han visto en esta admisión al lectorado y acólitado un primer paso, o que podría ser un primer paso para el acceso al diaconado. Ahí yo creo que muchas veces tenemos la herencia de que eran órdenes menores, ¿no? Pero también otros lo han visto como aquello que yo decía antes de las vírgenes consagradas y su restauración en el Vaticano II, como un freno a la posibilidad de esa restauración. Bien. Y en este contexto, el Papa Francisco instituyó una comisión para que estudiara el diaconado, que fue dando ciertos pasos, ciertos avances. La comisión fue creada y podemos decir de alguna manera que la comisión fue recreada y esta comisión de la cual formaba parte Félix Zagano, pues es una comisión que estaba con el Papa Francisco. Actualmente hemos tenido un cambio de Papa. ¿A qué conclusiones, sin desvelar ningún secreto, porque ya lo ha dicho antes Félix, que hay una parte que es pública y que se ha dicho, pero otra es parte reservada? ¿Cómo están las conclusiones? Y ahora con el cambio del Papa, ¿en qué situación puede estar eso? Mm, the commission created by Francis, the Pope Francis, was working in this direction. It's possible to know only the public things about that. What arrived this commission, and now with the new Pope, where is the work of this commission? Continue, no continue? Is waiting something? Well, there were 6 studies starting in 1973. I was on the 5th study commission, and there was a 6th study commission. It was published that Pope Francis gave the sisters of the UASG, the International Union of Superiors General, part of our study. And the sisters who received it have said that they received the historical part of our work. There was a second commission. The second commission met twice, and their work has not been published either. I can tell you that my commission had 12 members, many of whom had never thought about women in the diaconate.
The second commission had 10 members, and the majority of them were negatively inclined to think about the diaconate. And they have published a lot since their commission met against women in the diaconate. I think that to depend on history is a mistake in two directions. As I said earlier, we cannot say that every woman ordained as a deacon throughout the history of the church was sacramentally ordained. But neither can we say that no woman throughout the history of the church was ever sacramentally ordained. Because as we know from history and tradition, no person, particularly in the Eastern churches, would be involved with sacraments unless that person was ordained. And we know for a fact that women deacons, particularly in Syria and other parts of the Middle East, or anointed women who were ill. And that tradition is not disputed. And so I think we need to think more about our Eastern brothers and sisters and how they understood the way women could work in the church. We must remember that Phoebe came from Cenchreae in Greece, and she was absolutely called a deacon. Pope Leo has said very little about women in the diaconate. In October 25th, 2023, responding to a question from a reporter at a press conference about the synod, he said that the point of women in leadership should continue. Women can have many managerial appointments. The question of women priests was closed, and the question of women deacons was open. He repeated that in a book interview with Elise Allen last summer. He said he wasn't going to change things immediately, but that is what the synod is about. I think Pope Leo will wait until 2028 with the Ecclesial Assembly to say anything about women deacons. I can assure you he cannot say no. And for the past 50 years, the Curia has simply been wanting the Pope to say no. So that's where we are. We have about 3 years more discussion ahead of us. Okay, thanks. José Juan. Yo de la comisión puedo decir poco. La que puede decir es Phyllis, que fue miembro de la primera comisión. Y efectivamente, yo sé de lo de la comisión, lo que ha salido por los medios de comunicación, esa parte pública a la que aludíamos antes de la primera comisión, no de la segunda, que no tenemos nada al respecto, y lo que en el contacto con Phyllis y con otros miembros de la comisión, pues he podido recibir, ¿no? Recuerdo lo que decía el Papa Francisco, de que no había habido acuerdo en la primera comisión. Eso la doctora Zagano podrá constatarlo si lo cree oportuno, ¿no? Y sí que yo aprovecho y manifiesto mi deseo de que esas aportaciones se hagan públicas, porque independientemente del acuerdo o desacuerdo que hubiera entre los miembros, pero son datos que nos ayudan a todos a comprender, ¿no? Yo he intentado hacer porque el informe se entregó a la presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales y
hemos intentado por varios medios saber por lo menos si se podía acceder a algo y tal, no hemos obtenido ni respuesta, ni respuesta. Me ha caído en saco roto, ¿no? Luego la segunda comisión sí que fue, yo creo que accidentada, ha sido accidentada. Por una parte se convoca y está todo el problema del COVID. Luego después, uno de los miembros, que yo sepa, el español Santiago del Cura, que había colaborado también en el documento sobre el diaconado, evolución y perspectivas de la Comisión Teológica Internacional, falleció. Luego hemos tenido la muerte de Francisco y la elección de León XIV. Yo creo que es una comisión, esta segunda, muy, muy accidentada. Muy bien. Nos vamos acercando al final de este webinar. Sí que os pediría como broche final, como conclusión de cada uno de los dos que habéis intervenido, tanto de Félix como de José Juan, unas últimas palabras. ¿Qué idea clara quisierais dejar sobre el debate del diaconado femenino? Now we are arriving at the end of this webinar, Philips. So I told that we offer the final words to put that you think about this question, the question of the women's deacon. I thank you, Jose Antonio. I think that we must follow the wisdom of the Synod that says we must continue to talk about this question, not only speak about it, write about it, conversation, but pray about it. I believe that what the church needs today, in my context, is women in ministry, and that it is important to have women in ordained ministry who are trained, ordained, and given faculties by the bishop to make sure that their ministry is representative of him and of the church universal. If we say that women can have a non-ordained status, Exactly. we are saying something terrible about anthropology and our understanding of what women say and do for our church, or what they can say and can do for our church. But as I said at the beginning, I am absolutely certain that theologically, women can be ordained as deacons sacramentally. But I am not the Pope. I am certainly not the Holy Spirit. And I am not the ecclesial conference of any country, nor am I a diocesan bishop. So the determination is not if women can be ordained, but should they be ordained? And that is a decision that must be made locally and has been made locally in Africa, in the Orthodox Church, and in other Orthodox churches, I must say, in Bulgaria, in Romania, women are sacramentally ordained and ministering as deacons. But I think it will take a long time for us to agree totally. We don't have to walk in lockstep, but we must walk together. And in walking together, we must speak and pray together about this question. I am hopeful, and I hope you are too. Thank you very much. Sí, la verdad que es que, decía, la verdad es que el diaconado femenino se ha convertido en una cuestión espinosa, espinosa. Oh, God. Y yo creo que es una cuestión fundamental y que es preciso resolver. Que es preciso resolver teniendo en cuenta todos los elementos y todos los aspectos que están en ella,
la historia, la teología, la antropología, el momento presente, y por eso mismo es necesario seguir profundizando en lo que es el diaconado femenino, Mission. profundizar y ser claros a la hora de manifestar las diferentes posturas, porque uno dice, restauramos tal cual las diaconisas de la iglesia antigua. Sería más o menos absurdo. Cualquier persona, cualquier mujer en nuestra iglesia de hoy, en nuestras comunidades parroquiales, desde la más pequeña comunidad a la más grande o a la misma curia diocesana vaticana, tiene mayor funciones y mayor responsabilidad que tenía una diaconisa en la antigüedad cristiana. Entonces, habría que clarificar bien de qué estamos hablando, teniendo en cuenta todos los aspectos y que es necesario ese estudio, como decía el profesor Seguí en la presentación que hacía de la jornada, más allá de los sentimientos, más allá de la coyuntura, más allá del tema del derecho, sino teniendo en cuenta todas las perspectivas. Una profundización que yo personalmente creo que no tiene por qué ser tan complicada, pero que parece que sí lo es. Cuando se promulga con todo este contexto de petición de las diaconisas en torno al Vaticano II, años después surge Interim Signiores y se deja de lado el tema del diaconado diciendo esto para otro documento, para otro momento. Eh, Después sale Ordinatio Sacerdotalis y tampoco aborda el tema del diaconado, solamente se queda en lo que es el sacerdocio. Más adelante sale el documento de la Comisión Teológica Internacional en el 2003, el Diaconado Evoluciones y Perspectivas. Presenta algunos datos sobre las diaconisas y tal, y luego al final se despacha con ese, habría que dejarlo, el Ministerio de Discernimiento, una palabra clara sobre lo que eran las diaconisas, sobre lo que era, lo que tendría que ser el diaconado, para, para el sí o para el, pero una palabra más clara sería necesaria. Es necesario también, yo creo, favorecer espacios en los que se pueda dar este debate. Un debate que es posible. Phyllis y yo, cada uno pensamos lo que pensamos, pero la relación es súper fluida y prueba de ello es la presentación que yo hago de sus escritos en este volumen de CPL. Es cuestión de meterse, de confrontar los datos, confrontar lo que pensamos, confrontar lo que dejamos de pensar y desde ahí clarificar qué es el diaconado, qué es el diaconado femenino y qué queremos que, cuando hablamos de las diaconisas en un sentido o en otro. Muchas gracias, José Juan. Llega ya el final de este webinar. Algunos lo habéis pedido y desde el CPL ya os han indicado y os lo señalo que se os enviará un resumen de lo que ha sido esta jornada, esta intervención. Disculpas porque la realización técnica al final era más compleja de lo que ha parecido inicialmente para poder hacer la traducción simultánea y por eso hemos tenido este webinar bilingüe con la doctora Phillips y José Juan. Os invitamos también a que podáis comprar la obra de Phillips en castellano y leerla. Estamos trabajando para para publicar otros escritos sobre el diaconado femenino que Phyllis está trabajando. Tenemos también publicados los escritos y estudios de José Juan sobre el diaconado. Informarse, leer, investigar, siempre nos ayudará a todos para ir clarificando este tema que, tal y como nos ha dicho Phillips, el Papa León en su entrevista personal ha dicho que sigue siendo un tema abierto, con lo cual la Iglesia seguirá trabajando y dando pasos para poder clarificar el diaconado femenino. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Thank you very much, Phillips, for stay with us this afternoon and this morning in New York. And we continue working the Human Diaconate. Thank you very much. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y vuestra participación. Thank you. Thank you so much.
Thank you very much. Muchas gracias y esperemos poder hacer uno presencial que sería mucho más fácil también para el diálogo. I say thank you. Claro que sí. Gracias. Gracias. Thank you. Muchas gracias. No Muchas sé gracias. si el doctor Seguí quiere decir algunas palabras conclusivas. Eh, un momento, ahora sí, disculpen. Yo quiero insistir en el tema de que es un debate abierto que me ha parecido, habiendo leído las dos obras del doctor Fresnillo He's the y editor. y la doctora Zagano, creo que es de una gran riqueza y de un gran rigor intelectual, ¿no? Por tanto, y quiero recordar una cosa de la historia de la liturgia. La historia de la liturgia se construye con estudios de este tipo que dan su fruto quién sabe cuándo. Entonces, yo creo que es el debate honesto y abierto lo que llegará a ofrecer resultados, quién sabe cuáles sobre este tema, ¿no? Quiero agradecer a todos los que se han conectado también. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Thank you very much and good morning in New York.